Hola, buenos días. Yo soy Carlos Vela. Como comentó Daniela, vengo de Lima, Perú. Y el taller está enfocado en prácticas editoriales más relacionadas con la parte de gestión y la administración del negocio, para ver a la editorial como lo que acabo de comentar, como un negocio más allá de como un proyecto o un hobby creativo, como suelo llamarlo en algunas ocasiones. Entonces, a ver, primero les cuento un poquito sobre mí. Yo ingresé al mundo editorial en el año 2014, hace 10 años, y cofundé con dos amigos míos del colegio una editorial que llamamos Peso Pluma. Peso Pluma ha publicado ya más de 50 títulos de distintos géneros, pasando por la narrativa, el ensayo, poesía, infantil, entre otros, y ha publicado autores tanto locales de Perú como internacionales. De Colombia hemos publicado a Margarita García Roballo, por ejemplo, de Argentina a Mariana Enríquez, de Argentina también María Sonia Christoph, y así, de distintas latitudes. Y soy un mix de cosas y justamente quería contarles un poquito para saber qué les puedo aportar y por ahí podamos hacer una conversación más que esto sea algo discursivo. El segundo logo que puse, y esto no es un orden jerárquico sino un orden cronológico, es el de EIP, la Asociación de Editoriales Independientes de Perú. Esta asociación que nació también en el año 2014, yo no fui parte del proceso de fundación, pero me incorporé después y presidí la asociación desde el año 2020 hasta el periodo 2023. Estuve 4 años presidiendo la asociación. La asociación se creó con fines políticos. La idea era juntar editoriales para tener una voz en las mesas que convocaba el Estado para tratar políticas públicas, tratar ley del libro, ley de depósito legal, fondo libro para compras públicas, entre otros. Y en las mesas siempre estaba la Cámara Peruana del Libro, que está dominada, entre comillas, por las transnacionales, por los grandes fondos universitarios, por las cadenas de librerías, pero no había una voz en las independientes que tuviera una independencia y pudiera visibilizar necesidades pues, que no estaban en las mesas ni en la agenda de nadie. Y hace 3 años, como parte de mi trabajo en la editorial, yo veo toda la parte comercial, distribución, administrativa, financiera, marketing. Entonces, durante este camino, hace 3 años, fundé en paralelo a la editorial, es una empresa distinta con distintos socios, la INDI, que es una distribuidora enfocada en distribuir libros editoriales independientes. La INDI actualmente distribuye 10 sellos de Perú y ahorita hemos sumado a 6 o 7 de Chile. Entonces, ese es un poquito el panorama acerca de mí y en base a eso voy a condensar muchas cosas. No voy a ahondar en algunas temáticas específicas para no repetir, pero pues nada, empezamos. Aquí quería condensar un poquito. El antes y el después del libro. Como comentaron hace un poco, hay un foco muy especial en sacar el libro adelante y todo lo relacionado con el trabajo con él. Pero hay una invisibilización del otro 50% de la carrera. ¿Qué pasa cuando el libro sale de imprenta? Toda la parte de fichaje de autor, corrección, edición, estoy seguro que la manejan a la perfección, pero cuando yo llegué a la editorial con mis 2 socios, que ellos estudiaron literatura y yo estudié administración de empresas, me di cuenta que había un largo trayecto, lo que yo le domino el segundo tiempo de la carrera, y que muchos editores, por el rush de la ejecución laboral, no tienen tiempo de un poco pararse a ver qué cosa hay hacia adelante y sobre todo planificar para hacerlo correctamente. Entonces es algo que quiero visibilizar en la charla para ver de qué manera se pueden caminar y darles herramientas para que puedan hacerlo adecuadamente. Esa es una foto de yo con mis 2 socios, Teo y Paloma. Y nuevamente, regreso a lo que comentaba. Cuando empezamos la editorial, todo estaba enfocado en el proceso de edición. El proceso de diseño, el proceso de corrección y toda la parte relacionada con distribución, finanzas, estaba invisibilizado. Lo primero es cómo imaginamos o cómo se generan las estructuras de una empresa editorial. Conocemos los organigramas de las grandes corporaciones, que está el gerente, hay áreas de finanzas, áreas de marketing, áreas de comunicaciones, y en las industrias culturales en general eso no debería ser ajeno. Por un lado, porque nos da un orden, y si bien en un inicio, como suelen ser empresas unipersonales o con una espalda financiera no tan ancha, no tenemos los recursos para cubrir todas las áreas que quisiéramos, sí es necesario tener mapeadas cuáles son y cuáles son las funciones
para en algún momento llegar a ellas. Aquí pongo el organigrama base con el cual todos empezamos, en el cual todas las funciones de la editorial recaen en una sola área o en una sola persona. Ella se encarga de la edición de los textos, la corrección, la distribución, la promoción, es un todista. Y eso no está mal, porque no tenemos a veces los recursos para contratar a más personas, pero, pasamos a la segunda, tenemos que tener claro de que hay una simbiosis que se genera entre la parte editorial y el otro 50% de la ecuación. ¿Avanza una más? Esta es una especie de organigrama. La estructura de la parte editorial no lo estoy desarrollando porque es algo que entiendo la mayoría maneja. Hay un equipo de diseño, un equipo de corrección, un equipo de edición, etc. Y me he concentrado en el otro 50%. ¿Qué realiza cada una de estas áreas? La administración es la encargada de poner todo en orden dentro de la empresa. Luego viene la parte comercial, que es quien se encarga de llevar los libros a las librerías, tener contacto con los distribuidores, ver de qué manera el producto va a llegar a los lectores. Luego tenemos la parte de comunicaciones, que puede encargarse tanto de la parte de prensa, de las redes sociales, toda la parte de visibilizar hacia el exterior el gran libro que hemos creado. Luego está la parte logística, que conversa mucho con la parte comercial y se encarga de que los libros finalmente lleguen a través de convenios con medios de transporte, motorizados u otros. Y luego viene la parte financiera, que suele ser una de las partes que más se descuida, que está relacionada con los presupuestos y el planeamiento financiero. Pocas editoriales ahondan mucho en esto y es vital para que los proyectos no sean flor de un día y sean sostenibles en el tiempo. Y cuando hablamos de presupuestos no tenemos que enredarnos con grandes fórmulas o exceles gigantescos, simplemente teniendo una proyección de ingresos, una proyección de gastos y sabiendo cuánto podría ser nuestra utilidad, podemos sacar adelante el negocio. Sin estimaciones es muy poco probable de que podamos hacer mediciones de nuestra labor y poder en base a eso tener resultados sean positivos o negativos. Y luego viene la parte legal. Siempre traten de trabajar, no traten, siempre trabajen con contratos. ¿Sí? Muchas veces publicamos a un amigo, a un conocido, nos cae muy bien, cerramos el trato, pero si no está en papeles puede generarles problemas hacia adelante. Entonces, la parte legal puede parecer muy compleja, los abogados suelen problematizar todo, pero hay formatos ya listos que pueden ayudarles a que tengan una base sobre la cual trabajar hacia adelante. Y eso no solamente con los autores, también con los diseñadores, también cuando tengan alguna foto que tengan que incorporar a portada o que tengan que incorporar en interiores, cubrirse de tal manera de que ese candado pues esté bien cerrado y no haya alguna zona gris por cubrir. Acá estoy listando la información mínima que debería tener la editorial para poder tomar decisiones. La información yo considero que es poder y cuanto antes empiecen a sistematizar su proyecto editorial, antes van a poder anticiparse y tomar mejores decisiones. Todos empezamos con un Excel básico, en el cual solemos anotar pues, nuestras ventas, ingresos, nuestro stock, pero ahora existen software que son mucho más baratos y creo que lo comentaron en una charla anterior. Una herramienta que nosotros hemos empezado a utilizar se llama Allegra, que es un software colombiano, lo cual te automatiza todo, te automatiza inventarios, te automatiza ventas. Y si hacen un cálculo del tiempo invertido por ahí en hacer esas anotaciones que son de hormiga, con pedidos, costos, versus lo que invierten en un software de estas características, cuyo pago mensual, para que tengan una idea de un plan básico, es alrededor de los $15. Entonces no estamos hablando tampoco de sumas exacerbadas que no puedan ser manejables. Y todo esto finalmente les va a dar información. Yo acá he anotado 5 cosas que creo que todo editorial debería saber de manera cuasi automática para poder tomar decisiones. Una es cuánto vendí. Y otra es dónde vendí, porque usualmente disparamos los libros a distintos canales, sean distribuidores, librerías, centros culturales, pero no tenemos un control sobre cuánto tenemos en stock y cuánto ha derivado en los distintos canales de venta. Entonces hay que saber también dónde vendí
porque eso nos ayuda también a mejorar nuestras relaciones con nuestros intermediarios, que son las librerías o las distribuidoras. Hace poquito, por ejemplo, en Peso Pluma hicimos un ejercicio para evaluar esta data durante este último año y vimos que la cadena, en este caso Crisol en Perú, nos genera el 30% de las ventas. El segundo, que ha empezado a posicionarse bastante fuerte, es Busca Libre. En base a eso, yo puedo establecer programas de fidelización, en este caso con los libreros, y también con este caso con Busca Libre para hacer activaciones que nos permitan repuntar las ventas por algunos lados y aquellos que yo pensaba que estaban vendiendo más de lo que en años anteriores, ver por qué hubo un descuido, porque rotó el librero, manejar y encaminar mejor la relación de modo que tengamos mejores resultados. Otro, el tema de los stock y los inventarios suele ser un dolor de cabeza, pero con estas herramientas como Alegra les permite ordenarse bastante bien y no tener luego que estar luchando con ello. Y cuando tengo en stock es importante porque, por ejemplo, para reimpresiones nos permite anticiparnos y no tomar decisiones apresuradas relacionadas con la reimpresión. Si vemos que un libro o un determinado título está atorado en alguna librería, podemos tomar la sabia decisión de recuperar ese stock para poder colocarlo adecuadamente o venderlo nosotros directamente en alguna feria. Pero si simplemente los hemos tirado a la deriva, podemos anticiparnos sí o no vender porque el libro no lo tenemos en mano, o anticiparnos sí reimprimir cuando puede ser una decisión no tan sabia. Esto ya va de cara a la producción. Tenemos que saber cuánto nos va a costar un determinado proyecto editorial. A nosotros en Peso Pluma nos ha ganado muchas veces el entusiasmo y nos hemos embarcado en proyectos editoriales y sobre la marcha hemos dicho, wow, este libro es muy caro, pero ya tenemos un contrato de por medio, ya lo hemos conversado con librerías de que el libro va a llegar en determinada fecha al circuito de circulación y hemos tenido que seguir adelante. Pero si nos hubiésemos anticipado para costear cada uno de los procesos relacionados, estaba con proyectos un poco más costosos como los libros que incluyen elementos gráficos, los libros que incluyen traducciones, los cuales sí requieren una inversión mayor y hay que hacer un costeo más preciso antes de embarcarnos en el mismo. A partir de estas experiencias, se dicen que de los errores se aprende. Lo que hemos hecho es, en este caso de proyectos que nos entusiasmen muchísimo y deseamos embarcarnos de todas maneras, primero cubrirnos teniendo una espalda financiera para poder sacarlos adelante, a través de convenios con galerías de arte, financiamientos de compras públicas del Estado o estímulos económicos. Si es que no, yo he tenido que ser el malo de la película, el proyecto lo amamos, pero no lo vamos a sacar adelante porque no lo podemos costear. Y la otra es definir cuánto podemos gastar. Muchas veces por alguna compra pública o por nos ha ido bien con determinado título nos entusiasmamos, pero ese entusiasmo no debe sobrepasarnos y debemos repensar cuáles son los gastos que tenemos en la editorial por cubrir y las deudas que tenemos también por pagar. En cuanto a herramientas clave, ya les he comentado para la parte legal, manejen por favor contratos. La idea con Daniela era dejarles un par de contratos marco, de modo que ustedes puedan adaptarlo. En la editorial nosotros empezamos con un contrato que pirateamos de Planeta, era un taco de 12 páginas en el cual entendíamos la mitad, cosas que no utilizamos nunca. Y sobre la marcha ya, con un poco más de presupuesto, contratamos un abogado, nos dio un par de formatos que podemos adaptar a distintas situaciones. Cambiamos temas generales como plazo, lugar de venta, formatos, etc. Pero son detallitos. Y otro contrato modelo que quería dejarles era uno de traducción, que tiene detalles particulares que igual hay que estar cubiertos. Entonces, luego es el manejo de inventarios. Si pueden, chequen Alegra, yo lo recomiendo muchísimo. El escandallo de costos. La parte más difícil que yo he encontrado de la parte comercial relacionada con la labor editorial, o una de las más difíciles, es establecer el precio del libro, ¿sí? No sé si alguno puede contarnos sobre cómo sacan el precio de sus libros para la venta. Yo revisando alguna teoría y conversando con algunos editores, algunos lo que hacen es hacer este costeo muy detallado en el cual incluyen imprenta, regalías, diseño, diagramación, distribución y todo lo relacionado, y multiplican ese costo o por 4 o por 5 para llegar al precio y en base a eso ajustan, ¿sí? Sí. Hacen el costeo de todos los costos relacionados con el libro
¿sí? Lo dividen entre la cantidad. Por ejemplo, no sé, sale 10.000 soles. Saqué 1.000 ejemplares, entonces el costo es 10, ¿sí? Y ese costo unitario, en esta fórmula empírica, porque yo no encontraba ninguna base científica o aritmética para sacarlo adelante, lo multiplican por 4 o por 5 para establecer el PVP. Entonces, en el ejemplo que les decía, si el costo es de 10, multiplicándolo por 4 o por 5 estaría entre 40 y 50, ¿sí? ¿Y eso qué considera? Considera ya el costo del distribuidor, entre otros. Yo utilizo ambos, o sea, lo que tú comentabas, que es mi costeo, le agrego el margen, y algo que antes no se caía en cuenta, o al menos no caíamos en cuenta, es cuánto se va a vender a través del canal y cuánto vamos a vender nosotros directamente. En Peso Pluma, la venta directa a través del portal web durante muchos años fue un canal muy importante y ahí teníamos un ingreso de 40% que no lo teníamos en el otro lado, que es la librería, porque nos comía eso. Tratar de proyectar cuánto quisiéramos vender nosotros directamente versus cuánto vamos a vender a través del canal, en base a experiencia o en base a las relaciones que podamos trabajar con los libreros y también la capacidad que tengamos nosotros para vender de manera directa, es algo que debería estar en el radar cuando publiquen un libro, ¿no? De repente no tienen personal o no tienen ganas de vender de manera directa, pues el 100% va a través del canal y ya saben que tienen un 40% de costo, el cual no deben considerar dentro de su ecuación. Si los estoy mareando con porcentajes o números, me avisan, por favor. ¿Sí? Y si trabajan con distribuidor, ya saben que tienen que asignarle 60% a ellos. Cuando yo empecé con la labor de distribuidor, como bien comentaban, la función del distribuidor no es una figura que esté muy conocida, creo que en general en la región, sobre todo para las independientes. Y muchas, lo que me ha pasado en conversaciones con ellas es que no saben primero qué porcentaje se maneja, ¿no? No saben que el distribuidor cobra en promedio 60, 55, 60%, depende qué tanto abarque. Y eso no lo tienen incluido en su estructura de costos y en sus precios. Entonces yo me he topado con libros que son muy buenos, pero que tienen un precio muy bajito, lo cual un margen de 60% hace que no sea manejable. Entonces ahí va una especie de coacheo de, oye, deberías subir un poco el precio de tus libros, se van a seguir moviendo muy bien, pero justamente para que llegue a rédito y te alcance para sacar esto adelante. El presupuesto que está relacionado, presupuestar y anticiparse en la labor editorial suele ser bastante complicado, pero suele ser necesario. Si tienen algunos años ya pueden tener data sobre cuánto han generado años pasados, de modo que puedan tener una proyección, siempre y cuando vayan a publicar pues, un número de títulos similar y consideren alguna reimpresión que viene detrás. Y luego, como herramientas de comunicación en la editorial, tratamos siempre de innovar, que suele ser una palabra que está un poco gastada y todo el mundo se jacta de darle la vuelta a las cosas y llegar con cosas que van a romper un poco el mercado. En la editorial, hace algunos años, empezamos a trabajar book trailers. Dijimos, así como hay los trailers de las películas que te enganchan en una, ¿por qué no hacemos eso con los libros? Justamente para captar a nuevos lectores que no están familiarizados con determinada obra, con determinado título. Entonces acá tenía algunos ejemplos de algunos book trailers que habíamos producido en la editorial. Quería mostrarles estos tres, nada, son piezas hechas con algunos amigos que nos ayudaron con esto. El audiovisual suele ser caro, nosotros pedimos profesionalizar el sector y en Peso Pluma tratamos también de respetar eso. Y pedimos que, lo que comentaban, que se pague adecuadamente al librero, que se pague adecuadamente al editor. En el caso de las artes visuales hacemos lo mismo. Nosotros estos book trailers los apalancamos con estímulos económicos, con los cuales podíamos pagarle adecuadamente al realizador. Y en el primero, por ejemplo, que fue un poco el más ambicioso, se contrató a una actriz para que haga toda esta impostación. El primero, por ejemplo, y ahí comentaba sobre que los errores se aprenden, además de repente era muy actuado, muy largo, ya sobre la marcha lo acotamos un poquito. El primero era de un poeta peruano que se llama Luis Hernández, el segundo era de un movimiento poético que se llamó Cloaca, que nació en los 80s, que era contestatario y antisistema, por eso toda la onda punk dentro de la música de fondo. Y el tercero que les mostré es un infantil, para que vean la versatilidad que pueden tener ese tipo de piezas.
Y la parte de comunicación, quiero hacer énfasis en eso, así como, sí. A ver, el rango está entre 600 y 800 dólares por ahí, ¿sí? Este, por ejemplo, que tenía animaciones también, y todos esos precios son como precio amigo, ¿sí? Pero para que tengan una referencia sobre los costos. La parte de comunicación es algo que no debe descuidarse dentro de todas las tareas que hay que hacer en la editorial. Una herramienta que nosotros utilizamos son los packs de prensa. Los packs de prensa es facilitarle el trabajo a los medios culturales para que ayuden a que nuestro libro llegue al lector. Entonces, nosotros tenemos una nota de prensa en la cual hacemos de manera publicitaria una reseña del libro, le incluimos fotos en alta resolución de los autores, en caso pueda salir en un medio impreso o en un medio digital, y ellos hacen adaptaciones. A veces les tomamos fotos a los libros para que también se luzcan, a veces utilizamos mockups. Tratamos de darle todo, entre comillas, masticadito para que ellos simplemente puedan procesarlo. Algunos amigos de medios culturales me decían, oye, me llegan todas las semanas rumas de libros y a pesar de que quiero publicar todo, no puedo porque el espacio es limitado. El editor prefiere que dentro de la sección cultural se priorice cine u otras artes que pueden vender un poco más. Entonces, tenemos que tener conciencia de lo que esos espacios son cada vez más reducidos, y cuanto más lista le demos la tarea a un medio para que lo rebote, pues va a ser mejor. Ya, llego a la parte de la construcción del catálogo, el planeamiento y la construcción del catálogo. Nosotros en Peso Pluma empezamos muy empíricamente, publicamos lo que nos gustaba, ese es el primer filtro. Pero luego lo que entendimos que necesitábamos hacer era categorizar los libros que publicábamos para que seamos reconocibles como marca y para que un poco podamos posicionarnos y diferenciarnos de lo que está tratando de hacer el resto. Entonces, el primer libro que publicamos, por ejemplo, era un rescate editorial en una colección que titulamos Crisálida. Y como no lo planificamos adecuadamente, Crisálida se quedó con un título durante 2 o 3 años. Entonces, no tuvo mucho sentido conceptualizarlo y elaborar todo un rollo, todo un speech respecto de la colección, cuando no iba a haber una continuidad en la publicación de la misma. Luego nos entusiasmamos y sacamos una colección que se llama Iceberg, que son primeras obras de autores noveles. Eso fue el segundo libro que publicamos en la editorial, y nuevamente Iceberg estuvo congelado durante bastante tiempo, porque nos entusiasmamos y fuimos otra colección, que era la de literatura contemporánea, que titulamos Literarrutas, por una errata, pero ya lo dejamos ahí y quedó como Literarrutas. En Literarrutas hemos publicado 14 títulos de autores tanto nacionales como internacionales, y con estas mediciones y esta data de cuánto vendemos para ver qué funciona, qué no funciona, nosotros llegamos a la conclusión hace algunos años, de manera tardía, pero finalmente llegamos a esa conclusión de que, por ejemplo, la literatura contemporánea en Perú es muy difícil de mover, y si bien era la colección que más títulos tenía, era la que menos vendía. Pero ¿qué nos daba esa colección? Y ahí es donde pues, hay que caer en cuenta de eso para tomar decisiones. Esa colección lo que nos daba era prestigio, porque lo que teníamos era autores de talla internacional pues, que hablaban con nosotros, que decían que publicaban con nosotros. Somos bastante correctos en el sentido de que liquidamos regalías todos los años, pasamos informes, trabajamos con contratos, no le hemos debido y no le debemos plata a nadie. Entonces, todo eso suma. Y a partir de que concluimos de que literatura contemporánea no era un buen negocio editorial, caímos en cuenta de que igual queremos mantenerlo para mantener ese prestigio que la editorial buenamente se ha ganado. Pero entonces no es lo que más vamos a seguir publicando, sino lo que lo vamos a mantener con 1 o 2 libros al año, y van a haber otros que en el plan editorial se van a superponer justamente para financiar y que esos libros que nos gustan pues podamos seguirlos publicando. Pero si no hubiésemos hecho esa medición, probablemente hubiésemos seguido publicando 3 o 4 libros de literatura contemporánea al año, y los números no se iban a dar. No quiero decir que íbamos a quebrar, pero más o menos. Otra colección que vimos que funcionaba y que proyectamos financieramente bien fue la de literatura infantil. Y la colección infantil también nos ha permitido financiar otros proyectos que nos entusiasman. Sabemos también que publicar autores noveles no es un buen negocio, sin embargo lo sentimos como una responsabilidad editorial, y
igual que literatura contemporánea, es un trabajo que vamos a seguir haciendo siempre y cuando consigamos estos otros proyectos que nos den la espalda financiera para seguirlo haciendo. Entonces, con mis editores, que es una lucha constante, ¿sí? Lucha en el buen sentido, nos amamos. Por ellos publicarían poesía, poesía sería el 90% del catálogo. Sin embargo, yo tengo que poner ahí un poco firme en el sentido de que de eso no vamos a vivir. Nosotros empezamos el proyecto editorial cuando estábamos en nuestros 30s, empezando los 30s, y 10 años después ya estamos empezando los 40s. Entonces, estamos en otra etapa de nuestras vidas en las cuales sentimos que hay que rentabilizar aún más el proyecto y hacer lo que nos gusta. Y para eso, más allá del entusiasmo de crear el libro, sacarlo adelante, la relación con el autor, hay que tener toda esta parte también en orden. Ahí puse al final proponer sobre qué falta, revisar data del mercado. Hace poco tuve una reunión con una editorial chilena en esta exploración de nuevos sellos, una editorial infantil, y ellos tenían bien claro, por ejemplo, que en Chile la venta de libros infantiles, me saltó un dato, no lo tengo ahorita, pero que era muy bajita. Me soltó un porcentaje respecto de libros de autoayuda o literatura contemporánea. Entonces, ellos desde un inicio tenían claro de que libros para vender solo en Chile no iban a tener. Entonces, en su primer año, ellos ya empezaron a explorar otros mercados, porque los tirajes de 1000 o 1500 ejemplares que tenían, sabían de antemano de que no los iban a poder colocar en su país. Y así, bueno, llegaron a nosotros y los estamos llevando a Perú, por ejemplo. Pero es una exploración que hicieron de manera anticipada. Y es Big Data, o sea, la data que son las estadísticas de Sarlag u otros estudios, nos pueden dar miradas sobre por dónde ir, o ahí hacia dónde queremos llegar también. Entonces, toda la primera parte ha estado relacionada con la parte financiera, management, están ordenados algunas herramientas. Acá ven un poco con la parte ya de distribución. En nuestro caso, ha vendido, en poesía tenemos un autor icónico, que es Luis Hernández, que es el primer book trailer. Luis Hernández es el que buenamente nos ha parado la olla, por decirlo de alguna manera. Luego la colección que también vende es Crisálida, que es Rescate Editorial, que en un inicio lo dejamos descuidado. Entonces, como planeamiento, nosotros ahora tenemos por lo menos 2 o 3 Crisálidas al año, infantiles, y la línea de ensayo o pensamiento divulgativo. Entonces, nosotros estamos en esas 3 líneas ahorita. ¿Estos rescates son clásicos? Sí, son libros descatalogados que nos parece importante recuperar y que vuelvan a circular. Ahí publicamos la primera novela de Julio Ramón Ribeiro, luego hemos publicado otros autores y autoras cuyos libros estaban ya descatalogados hace muchísimo tiempo y están relacionados tanto con poesía como con narrativa. Ahí lo que, al menos en Perú, funciona es el rescate. Y de cara, eso lo voy a conversar más adelante, de cara afuera, cuando en Peso Pluma hemos querido también explorar otros mercados, nos consultan, claro, ¿qué tienes? ¿No? Que es una pregunta que les hizo Rafael, creo que cerrando su charla. No, yo hago libros bonitos. Eso no basta, ¿no? Eso no basta. El rescate, como son autores que ya tienen cierto recorrido, por ejemplo, es algo que funciona muy bien. Tienes a Ribeiro, que Ribeiro te suena por los cuentos, pero si ya lo tienes, es algo que te va a jalar el ojo de todas maneras. Entonces, la línea de rescate también fue un factor para poder ingresar por ahí a otros mercados. Los iceberg, por ejemplo, que, vamos, lo bueno con los iceberg es que cuando los publicas y pues va su familia, va la mamá, va la tía, va la abuelita, te llenan la sala, compran libros, invitas a sus amigos y bacán. Pero afuera, ¿cómo haces para construir un autor? Si ya de manera local es muy difícil construir el perfil de autor de una persona que está lanzando su primer libro, hacerlo afuera es todavía aún más. Entonces ahí perfilar bien por dónde queremos ir, más allá de lo que nuestro buen corazón quiera publicar. Vamos, nos ayuda a generar un mayor enganche en un inicio. O sea, la gente en general es muy visual. Entonces, así como preparar un buen mock-up o una buena foto suma más que 2 o 3 líneas en las cuales puedas escribir el libro, la parte audiovisual creo que también es un buen enforcement para sacarlo adelante. En cuanto a la segunda parte, que está relacionado con la distribución, yo lo he titulado El error de querer estar en todos lados a la vez. Y es que desde un inicio, cuando uno empieza a publicar, quiere estar en la librería, quiere estar en la cadena, quiere estar en el centro cultural, en bibliotecas públicas, que estén en librerías fuera también del país de origen. Y esto no necesariamente es lo más estratégico. Por un lado,
porque ya se ha comentado la problemática de la cadena de distribución, que muchos no liquidan, no te enteras dónde están sus libros, pagan tarde y te pagan mal, algunas simplemente se hacen humo, no tienes un control de tu stock si lo entregaste y después o no te liquidaron o nunca te lo devolvieron a pesar de las insistencias que podamos hacer, o de repente el perfil del libro que publicamos no es para que esté en todos lados. Entonces nosotros hemos caído en cuenta también y hemos perfilado mejor a dónde enfocamos determinados títulos. Y depende muchísimo también del tiraje que tenga determinado libro. La cadena, por ejemplo, la cual se le sataniza. A nosotros nos funciona bastante bien la cadena para libros que pueden tener un impacto de manera masiva. Si voy a imprimir un tiraje chiquito de un libro de poesía, 300 ejemplares, la cadena me va a pedir o los 300 o un poco más, que no tengo para darle, pero probablemente las ventas recurrentes de esa cadena sean muy poquitas para ese título. Lo que hemos decidido es que estratégicamente, por ejemplo, los libros de poesía no lo mandamos a la cadena, ni siquiera se enteran de que existe, y lo mandamos a la red de librerías independientes que tienen un perfil más con el determinado libro que estamos sacando adelante. Algunos libros de ensayo, poesía, van a centros culturales o a galerías de arte, y algunos van a centros especializados como los infantiles, hay tiendas infantiles especializadas, en Perú se utilizan mucho las tiendas de juegos o de cosas para niños, también venden libros para niños, entonces ahí no va a entrar ningún otro libro que no sea para niño, hay que establecer la relación con estos nuevos interlocutores y trabajarlo para que esto se mueva. Y acá lo primero que tenemos que hacer es mapear a todos los agentes que están relacionados con la circulación del libro. En este caso yo he numerado las ferias, las librerías, ya las conocen, las bibliotecas. No sé si en Colombia hay compras públicas de libros para bibliotecas, por ejemplo, o compras locales, ¿sí? ¿Y cómo es que se trabajan? Las dos. Y es una vez al año. Hay cuotas, hay participación de cuotas para las independientes o cuotas para editoriales colombianas respecto de las transnacionales. Y ahí ustedes han revisado estas listas, vamos, creo que primero se revisa para ver si han sido elegidos o si han postulado sus catálogos, pero más allá de eso se han revisado si hay una tendencia en la elección de los libros, ¿sí? En Perú empezó la compra pública de libros hace muy poquito, el año 2020, y lo que han hecho las editoriales es estudiar qué está pidiendo la biblioteca. Saben que los parámetros suelen ser muchas veces muy subjetivos, pero evaluar qué es lo que se está pidiendo para no necesariamente que sea parte de mi sello editorial, pero sí publicar justamente para ganar estas compras públicas que lo que suelen es apalancar el resto del catálogo que nos interesa impulsar. Entonces, si aún no lo han mirado, revisen, les sugiero que revisen, porque debe haber alguna línea más marcada que otra. Si son libros de autores extranjeros, por ejemplo, pueden hacerse ediciones locales fácilmente. Y así, exploren, revisen y creo que van a poder llegar a algunas conclusiones con las cuales se sientan cómodos sacarlos adelante para poder participar y que ingresen esos fondos que no suelen ser menores. Luego, la primera elección es si se realiza la distribución propia o se terceriza. ¿Puedes ahí adelantar una lámina? Esto es un poco lo anterior. Algo que no toqué un ratito, la previa. Mapear a los distintos agentes en lo cual me centré ahorita. Catálogos digitales compartidos. Por ejemplo, no sé si todos tienen catálogos de sus libros. Todos solemos tener nuestra lista Excel con reseña, título, precio, pero no sé si tienen algo más. De cara a los libreros, la parte visual, y cuanto más masticadito se lo demos, es mucho mejor para que ellos puedan elegir, porque la cantidad de libros que les llegan y la frecuencia es muchísima. Yo cuando solamente veía Peso Pluma, me extrañaba cuando mandaba entusiasmado mis notas de prensa y mis novedades a las librerías y de pronto llegaba, mándame 2, mándame 5, mándame 3. Yo decía, no, por 3 ejemplares no voy a meterme en trayecto para dejar... Al inicio sí era, ¿no?, un trabajo de construir la marca, conocer al librero, pero ya después de 4 años no te voy a dejar 2 libros. Y alguna vez uno quiere ponerse fuerte, se entusiasma, cree que tiene cierto poder. Puse el límite, pedido mínimo 5 libros. Me dejaron de pedir varias. ¿Sí? Entonces, hay que medir eso un poco. Y una vez que puse la distribuidora, me di cuenta del volumen de novedades que les llegan a las librerías todas las semanas, ni siquiera todos los meses. Porque yo mismo las bombardeo con las novedades que tenemos.
Entonces, entiendo un poquito las pocas manos y el poco tiempo que tienen para analizar todo este flujo de libros y decidir justamente cuánto es que van a pedir. Y hay una limitante en la cual tampoco voy a tener en cuenta y se ha hablado muchísimo, que son las cajas y las cajas de libros y el tema del almacenaje. Ahora con distribuidora me doy cuenta del espacio físico que ocupan los libros en almacén y entiendo a los libreros cuando antes me pedían 1 o 2 libros, es que no tienen espacio de donde exhibirlo. Aparte de eso, que tienen la presión de las transnacionales por copar las mesas de novedades, pero esa es otra conversación. Pero hay una limitante física que tenemos que tener en cuenta también cuando mapeemos nuestra circulación y cuando proyectemos nuestros tirajes. De repente, si es una apuesta editorial, lo más sabio sería no lanzarnos con tirajes abismalmente grandes de 1000, a pesar de que el número nos diga de que es lo más sabio por hacer, no necesariamente es lo mejor. Y probablemente algo más exploratorio es ir con tirajes un poco más pequeños. En Perú la impresión bajo demanda está funcionando bastante bien, la calidad del digital ha mejorado muchísimo, entiendo que en Colombia también, entonces puede ser una vía que exploren para algunos determinados proyectos y los costos suelen ser bastante accesibles. Y lo otro que tenía era la presencia colectiva en ferias, en el ítem anterior, justamente para participar no, avanza un poquito. Avanza uno más. Ya. Dentro de la distribución propia. La elección y un inicio, por default, es que nosotros mismos nos hacemos cargo de todo el trabajo relacionado con la distribución. Pero es bueno saber, que es con lo que les comentaba hace un poco, cuánto cuesta un distribuidor para establecerlo en nuestro costeo y probablemente no sea algo que podamos hacer en este momento, pero proyecto que en 3 o 4 años ya sí voy a necesitar un distribuidor, también por el volumen del catálogo que vamos a manejar. Ya no manejo 1, 2 o 5 o 10 títulos, sino manejo 50. Y no voy a poder encargarme porque no tengo para costear la bodega, porque no tengo fondos para poder hacer la distribución, o simplemente no tengo el carisma para caerle bien al librero y tener esa relación cercana todas las semanas y que me haga los pedidos. Cultivar la relación con los libreros es clave. Se conversó mucho también de que hay mucha rotación en las librerías, ¿no? Te haces amigo de uno, te asegura pedidos todas las semanas, pero luego vas al mes siguiente y ya no está. Entonces, más allá de eso, en la distribución nuevamente hay que seguir visitarlos para mantener esa comunicación. Ahí le puse After Office. Algún distribuidor, no los que han participado aquí, me decía que el desayuno o el lonchecito se los dejemos a las transnacionales, a Planeta Penguin, y a él le funcionaba muy bien pues, hacer un After Office con los libreros en las cuales la comunicación era un poco más horizontal y pues no se volvían amigos, pero había un poco una forma más amable de fidelizarlos y de que sean más receptivos con los productos editoriales que se sacan adelante. El modelo de distribución se ha comentado a grosso modo. Las librerías se quedan en promedio con 40% del margen, las librerías independientes. Las cadenas en promedio se quedan con 50% de margen. La distribuidora se queda con un diferencial que suele ser entre 20 y 15% para llegar o a 55 o a 60%. Y la librería se queda con... Ya, sí. Adelanta. La editorial se queda con 40% se queda en la librería y 20% se queda en este caso a la distribuidora para hacer el trabajo logístico, cobranza y pago y la visibilidad de los catálogos en los distintos puntos de venta. Entonces ya les conté un poco y ya lo han visto a lo largo de la charla sobre cómo funciona, cuál es la relación comercial en cuanto a porcentajes, cuál es el manejo con las librerías y la otra opción que algunas distribuidoras ofrecen es también el viaje a ferias. ¿Sí? Ahí justamente es una foto del stand que tuvimos nosotros en la Feria Internacional, en la cual también le da una visibilidad distinta al branding de las editoriales y entre ellas se fortalecen y se puede realizar venta cruzada de las mismas. Yo tenía por ahí, por ejemplo, una sección infantil al fondo y quien estaba en caja para comprar libros de ensayo o libros de arte, pues se entusiasmaba con algún otro y pues hacía esta venta cruzada, lo cual hacía que todas las editoriales terminen ganando. Ahora, hay una pregunta clave que es ¿qué cualidades considera un distribuidor
para elegir con qué editorial trabajar? Es una pregunta bastante difícil de responder, pero les pongo acá algunos bullets que consideramos nosotros para sacar adelante una respuesta. Uno es la curaduría del catálogo. Por ejemplo, en la Indie no distribuimos libros de autoayuda, por decir una temática que alguno puede publicar. Tratamos de que los libros tengan una materialidad, vamos, que no sean impresos en bulky, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para abaratar costos. Luego revisamos el perfil de los autores y de las autoras. Todos esos temas pueden ser bastante subjetivos, pero dependen definitivamente de un criterio que establezca la persona que está a cargo de definir esto. Luego, la frecuencia de publicación es algo importante. Al librero necesita siempre, la novedad siempre va a mandar. No sé si les ha pasado, el libro que acaban de sacar suele ser el que se vende más respecto de los otros. Y las librerías necesitan eso de manera constante. Entonces, cuanto más las alimentemos de novedades, más contentas van a estar, por decirlo de alguna manera. Y justamente la distribuidora en nuestro caso nos ha permitido eso. Con Peso Pluma, que publicamos, en el mejor de los años, publicamos 10 libros al año. El promedio son 6 o 5. Antes los visitaba una vez cada 2 meses, ¿sí? Ahora me ven casi todas las semanas. Entonces, eso ayuda a que las relaciones también sean más cercanas y se termine fidelizándolos. Y lo último que tengo anotado es, también revisamos qué tan dispuesta está la editorial a trabajar en conjunto. Tener los libros y exhibirlos no es suficiente. Muchas tienen materiales extra, te facilitan al autor para que alguna vez se presente. A veces hacemos tours de librerías con algunos editores para que conozcan los catálogos. También hacemos tours de librerías con los autores para que los libreros finalmente conozcan quién está detrás, y más allá de quién está detrás, todo el bagaje que tiene determinado autor o determinada editorial por brindar y ofrecer a los lectores. ¿Cuántas novedades tiene la Indie al mes? Nacionales deberían ser 8, más o menos, considerando que tenemos 10 editoriales en cartera y ahí no contamos a las internacionales, que ahorita estamos haciendo 2 importaciones al año. Entonces tenemos marcos comerciales para eso. Uno es Julio, que es para la Feria Internacional del Libro, en la cual llegan, no sé, 30, 40 novedades, ¿no? Que es el acumulado de los meses previos. Y el otro es justamente para campaña navideña, que nos está llegando un segundo embarque la siguiente semana. Vale, relacionado con la distribución y querer estar en todos lados, suena bonito, pues, ¿no? Estoy en la cadena, estoy en la librería, estoy en el centro cultural, he visto mi libro en determinada biblioteca. Y también nos gustaría que nuestro libro traspase fronteras. Ahora, ¿cómo hacemos que nuestro libro se lea fuera, en este caso de Colombia? Hay 2 vías, una es la digital y otra es la física. No sé si aquí, por ejemplo, sé que las transnacionales lo hacen, pero si las independientes suelen hacer lanzamientos simultáneos de sus libros en físico y en digital. ¿Alguna ya lo ha hecho? ¿Sí? ¿Y resultados buenos, malos, más o menos? Ah, ok. El digital fue libre. ¿Y el físico también? El físico sí fue venta. Vale. Hay una estadística de Bookwire, que es una plataforma de distribución de libros digitales, que comenta que cuando el libro se lanza en simultáneo en digital y en físico, hay un incremento en la venta de ambos en 30%. Lo multiplican por 1.3. Entonces, los animo a hacer la prueba de hacer lanzamientos simultáneos, justamente para potenciar la difusión de sus libros más allá de las fronteras locales. Porque ahí lo que aprovechan es todo el aparato de lanzamiento relacionado con prensa y sus propias redes, pero se queda dentro de Colombia. Si el libro es en digital, pero yo me enteré de todo esto maravilloso que acaba de lanzarse y quiero acceder a él, muchas veces hay una limitante por temas de costos de envío o lo que fuera, y si tienen acceso al digital, sobre todo fuera de las fronteras, entiendo, de Latinoamérica, hay un mayor consumo de libros digitales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, y la conversión al libro electrónico, si alguno no está familiarizado, también es muy sencillo de hacer, sobre todo para libros de narrativa. Por ahí los libros que tienen imágenes son un poco más complejos,
pero no es nada del otro mundo. Entonces, si su diseñador tiene InDesign, páguenle un taller y va a poder hacer la conversión en 2 patadas, porque ese es el input para poder sacarlo adelante. Claro. Y lo bueno de estas plataformas en las cuales puedan montar sus libros de manera digital es que tienen estadísticas en tiempo real sobre dónde se han vendido cada uno de tus libros. Entonces, por ahí un libro, no sé, Crónica de San Gabriel, era poco probable que yo lo pueda mandar a Suecia o a Francia o a Noruega, y te sale, por ahí lo ha comprado 1 o 2 personas y se va haciendo una especie de run con tu marca, ¿no? Y probablemente, no sé, si viajan por acá los van a buscar o lo que fuera. Entonces, no es muy costoso y puede ser una gran inversión que ayude a visibilizar su marca y por ahí genere un ingreso. Ahora, de los libros digitales el ingreso suele ser muy marginal con pocos títulos, pero ya si tienen 50, 100 libros, puede llegar a ser atractivo. Por eso me he concentrado más en la parte de branding que puede darles que por los réditos económicos. Ahí preguntaba, y con esto inicié, si conviene la internacionalización o no. Ahí va a ser un poco duro. Llevar mi libro, por ejemplo, no sé, traer mi libro aquí a Colombia, dejarlo una vez y después que el libro no vuelva a circular por aquí, es algo que yo no considero. Yo no puedo decir tengo distribución en Colombia, ¿no? O tengo distribución en Medellín. La distribución, como creo que debería concebirse, es como una distribución sostenida que ayude a que su marca siga circulando en otros mercados más allá del suyo, pero con un interlocutor que les compre el speech, que les compre su catálogo, que suena medio cursi, pero que en verdad que se enamore de sus libros y trabaje mano a mano para sacarlo adelante. Si es una gran distribuidora, es poco probable que pueda abrazarlos en el buen sentido, ¿sí? Pero hay por ahí, exploren, agentes que pueden tener un perfil afín con lo que ustedes están sacando adelante y los van a cuidar, ¿no? Los van a querer y los van a poner en los lugares adecuados para que su libro circule. Entonces, no se entusiasmen o no busquen como que a la grande, que probablemente ya esté lo que llamamos en otras ligas. Hay agentes independientes que también trabajan muy bien y pueden ser más funcionales que los pequeños monstruitos que yo llamo. Que nos encuentren para que nos lean está relacionado con lo digital, ¿sí? Y avanzamos una más. Acá ponía un stand de la presencia de Perú en Guadalajara. También existe la figura de ir de manera colectiva a ferias. En Perú se hace a través del Estado, en otros mercados también se hace de manera colectiva, que 3 o 4 editoriales se juntan para participar en determinada feria, para compartir una mesa en la Furia del Libro, para ir a la FET, entre otros, y se generan ahí unos ahorros de costes. Entonces, algo que se ha conversado también durante todas estas charlas es que muchas veces conversamos muy poco entre nosotros como editoriales y se pueden hacer sinergias que pueden rendir frutos para varias. Tanto haciendo que la información circule, por ejemplo, por ahí creo que en la primera charla salió de alguna librería que no estaba pagando. Eso es importante que se sepa, ¿sí? Y que se converse abiertamente. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy iniciando y ya sé con quién no tengo que trabajar. Entonces, sin caer en el chisme, ¿no? O en la banalidad, creo que hay información objetiva que nos podemos cruzar entre editoriales para encaminar nuestros proyectos adecuadamente. Esta cruce de información lo hemos tenido en la editorial y nos ha permitido definir mejor con quién trabajar y con quién no trabajar, tanto a nivel de librerías también como con autores, ¿sí? Que pueden tener perfiles distintos también. Estas sinergias también las hemos llevado a cabo, por ejemplo, para imprimir fuera de Perú. Nosotros con una editorial infantil, por ejemplo, hace un par de años empezamos a imprimir en China algunos libros infantiles y sin esta conversación de, oye, yo tengo un proyecto, ya estoy imprimiendo, yo también me quiero subir al barco, hacemos economías de escala y el costo lo dividimos entre ambas, es poco probable que lo hubiésemos concretado. Después de eso se han subido al barco como que 6 editoriales más y ahora estamos imprimiendo en conjunto y abaratando costos para todas. Entonces, conversen entre ustedes, vean si los cronogramas coinciden, tanto para imprimir como para otras posibles sinergias que puedan darse. Y la tercera justamente está relacionado con el tema de asociatividad. Es cuándo asociarse y cuándo autogestionarse.
Ya sabemos que hay una concentración del mercado editorial, la transnacional, que copa las mesas de novedades, copa los espacios culturales. Sin embargo, algo tenemos que hacer. Entonces, los procesos asociativos ahí son bastante importantes. Quería contarles un poco ahí la experiencia de EIP, la Asociación de Editoriales Independientes del Perú. EIP nació en 2014 y el foco, desde un inicio, fue políticas públicas. Nos vamos a centrar en trabajar en políticas públicas para que las independientes tengamos una visibilidad y haya beneficios para nosotros de parte de las leyes que pueda formular el Estado. No se concentró en lo comercial, si bien era un trabajo que se hacía de manera paralela, porque los antecedentes a EIP fueron dos asociaciones que se concentraron en lo comercial y terminaron desapareciendo por ello cuando los resultados comerciales no las acompañaron. Una vendía más que la otra, pero tenían que poner presupuesto cada uno en partes iguales, no me convenía. Entonces, cuando las ventas no se generaron, esas asociaciones se desarticularon y terminaron desapareciendo. Entonces, los socios fundadores de EIP dijeron, vamos a concentrarnos en políticas públicas, que sea un bien común, por decirlo de alguna manera, y lo comercial veámoslo de taquito. Vamos, ya somos 12, 10, 30, ahorita son 50 editoriales las socias. Podemos hacer cosas interesantes en conjunto, pero sin perder el foco, para no pelearnos, ¿sí? Ahora, ya habiendo avanzado bastante en políticas públicas relacionadas con la ley del libro, la ley de depósito legal, se ha sacado adelante por ley del libro también una gran, lo que comentabas de medir y las estadísticas, hay una gran encuesta anual sobre hábitos de lectura y el libro que ahora se hace cada 2 o 3 años por ley, porque no había estadísticas que nos permitan justamente ver cómo estábamos. La última era del año 2000 y en 20 y pico años no se sabía cuántas editoriales eran, qué se estaba leyendo. Vamos, la oferta puede estimarse en relación al ISBN, ¿no? Igual puede ser un dato perfectible, pero del lado de la demanda no había ninguna data. Entonces, también de nuestro lado se impulsó de que esto saliera adelante. ¿Qué nos afectaba directamente? Por ejemplo, que las regalías de los derechos de autor estuvieran exoneradas de impuestos. Eso acabamos de ganarlo, entre comillas, hace 2 años. Y le quedan 3 años a esa ley. De pronto vamos a tener que pelearla de nuevo en 3 años para que haya una extensión. Pero son pequeñas victorias que ayudan a nuestra labor editorial. Por ejemplo, las regalías, el pago de impuestos de las regalías a nosotros nos hacía ser menos competitivos que algunos colegas de la región. Para autores de fuera de Perú, los no domiciliados, llamados legalmente, había que retenerles un 35% por temas de impuesto a la renta. Entonces, si yo tenía que pagarle, por decir algo, $100 de regalías, tenía que retenerle 35 para pagárselos al Estado y 65 tenía que trasladárselos por giro internacional, que encima es carísimo. Entonces, habían costos ahí que podían trabajarse y las independientes fuimos las que impulsamos esa política para que se establezca ley del libro, porque las transnacionales, como tienen casas matrices en distintos países, pagaban de manera local y no les afectaba. Y de las independientes, las que tenían autores internacionales también eran muy pocas. Entonces fue un trabajo medio de hormiga, pero se logró. Estoy seguro de que hay problemáticas muy particulares, no solo de las independientes colombianas, sino de las independientes en la región. Dentro de la asociación, lo que hemos trabajado también son grupos de trabajo, porque hay casuísticas específicas por la localidad. Entonces, hay editoriales que están concentradas en la zona sur, que hacen un trabajo en conjunto solamente ellas, pero en el marco del paraguas de la asociación. Como EIP no descuidó, pero no se concentró también en la parte comercial, el año pasado surgió una iniciativa cuya punta de lanza es el brazo comercial. Se llama la FED. Y ellos se han agrupado exclusivamente para vender y trabajar en ferias. Entonces son alrededor de 15 editoriales que ponen un stand en conjunto, hacen sinergias, contratan un vendedor, llevan sus cajitas y luego se reparten las ventas de cada una de sus editoriales. ¿Avanzas una? Acá quería revisar un caso, como parte de ese trabajo en conjunto que se empezó a hacer con el Estado desde que nació la asociación, se quiso impulsar una fecha en el calendario cultural anual
distinta a la Feria Internacional del Libro, que visibiliza exclusivamente la labor de las independientes. Y en el año 2017 concretamos lo que llamamos La Independiente, que es una feria que agrupa la producción de casi todas las editoriales independientes de Perú y establece un espacio físico en las cuales todas pueden mostrar su trabajo, en este caso a la población. Es en Lima y con el tiempo se empezó a descentralizar y ahorita La Independiente se realiza en 5 regiones del país. Entonces es una visibilidad que antes no se tenía. Avanzamos un poquito más. Ahora, La Independiente no solamente es un bastión de venta y un bastión para visibilizar la producción editorial, tanto de las independientes de Lima, como el tema de la centralización es un problema igual de los países de la región, ¿no? Que hay muy pocas librerías y muchas veces en Lima no nos enteramos de lo que se está produciendo en otras regiones del país. Entonces, ese input fue bastante importante, lograr que La Independiente tenga una representatividad de país, no solo de las independientes de Lima. Entonces, participan editoriales de Cusco, de Arequipa, de Loreto, de Chiclayo, lo cual enriquece el circuito editorial y de cara a los lectores también les muestra cosas que antes pues, no circulaban en librerías. Una más. Y La Independiente, aparte del bastión comercial, también surge como un punto de encuentro para profesionalizar el sector. Entonces, con el Ministerio de Cultura trabajamos espacios en los cuales las editoriales pueden conversar entre ellas, una especie de encuentro para problematizar o visibilizar algunas carencias, se establecen agendas de trabajo y también se brindan talleres relacionados con la labor editorial, algunos relacionados con temas legales, otros relacionados con temas comerciales o de imagen. Entonces, es bueno de que esto se trabaje de la mano con el Estado como parte de una política pública, porque autogestionarse estos proyectos suele ser bastante costoso. Con una mirada de mediano y largo plazo, la idea es que La Independiente salga del Estado y sea gestionada solamente por la asociación, pero es un proyecto sobre el cual todavía se está trabajando. Hay algunas fotitos de los editores que participan en La Independiente. Una más. Creo que con eso estamos. Sí, con eso estamos.